Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Esta es una reunión que suele pasar desde hace algunos meses, que en la comunidad Late hacemos cafés virtuales para vernos un poco las caras todos los que estamos acá. Lo que queremos hacer hoy es hablar un poco del libro. Ya hablamos en varias presentaciones, pero nunca pudimos estar tantos o varios de nosotros. Siempre fue un plantel rotativo y aprovechar para tomar un café a la distancia, digamos, ¿no? Ale, si querés contar un poco del libro sobre tiempo suspensivo, que es uno de los que tiene el privilegio de tenerlo en la mano, porque solamente por el momento está circulando en México. Ahí está también Manuel en México. Heriberto, no sé si Beto creo que lo tiene. ¿Vos estás en México, Beto? En Nueva York, sí, ¿no? Uy, no te escuchamos. Te desmuteaste, pero yo no te escucho. No, todavía no. Ahí va. Bueno, Ale, si querés contar lo del... ¿Qué onda el libro? ¿Cómo se consigue? ¿Qué es el libro sobre proceso, además, con quien editó el libro? Sí, pues más o menos quería que estuviéramos acá para platicarles un poco cómo fue el proceso editorial y pues lo que hicimos con sus colaboraciones también, ¿no? Me gustaría compartirles acá la portada del libro que, pues que muestra esta esponja, ¿no? Es una esponja de baño. Es una foto que yo hice durante la pandemia y la idea era como representar ese gesto del virus a través de, pues de un accesorio de limpieza, ¿no? Un accesorio muy común que todos estamos familiarizados con él, con el jabón, con las manos, ¿no? Con el gesto de entregar un virus, ¿no? Con saber si eres, si te puedes contagiar o puedes contagiar a alguien, ¿no? Y bueno, entonces se dio la propuesta de hacer un libro. Ustedes saben que pues esas posibilidades de hacer libros no se dan cada mes, ¿no? Entonces, pues decidimos convocarlos a todos ustedes para pues poder elaborar esta edición que, por ejemplo, los ebooks son terribles, ¿no? Ustedes tienen ya creo que ya tuvieron experiencia de ver el ebook, ¿no? Pero todos los ebooks son iguales, ¿no? Como que no han logrado darle así en el punto, ¿no? De cómo vamos a hacer un ebook, ¿no? Y entonces, por ejemplo, abres el libro y empieza con el índice, ¿no? Y te lleva a cada uno un link, ¿no? Pero realmente no sabes de qué va el libro más allá de la tapa, ¿no? Pero, bueno, llegaron tantos textos, ¿no? Que al final pues decidimos hacer esta sección intermedia de tal manera que los diarios de todos nosotros como que abrazaran esa sección, ¿no? Como el interludio, pues y también queríamos lograr como un registro de los distintos tipos de lenguaje a lo largo, en todo el mundo, ¿no? Juan Guillermo López fue editor de Carlos Monsiváis, por ejemplo. Ahí fue cuando empezó su carrera. Él editó, por ejemplo, Los Mil y Un Velorios, que es una gran crónica de la Nota Roja en la Ciudad de México, ¿no? Luego también, por ejemplo, él descubrió a Fadanelli y editó junto con él la otra cara del rock Hudson, ¿no? Y entonces era un editor, ¿no? Que regularmente, por lo que yo he escuchado de otras personas que convivieron con él, que pues que veía en los autores, sobre todo jóvenes, como una potencia creativa con la posibilidad de construir una historia, ¿no? Entonces, resulta que ha sido el único editor, ¿no? Realmente, que ha confiado plenamente en nuestra propuesta editorial, ¿no? Que considera como juntar todas estas voces latinoamericanas y reunirlas en un volumen, ¿no? Está bueno lo que decís de, bueno, eso no lo contamos en las otras presentaciones, está bueno decirlo. Hay una autora que tuvimos una discusión editorial justamente. Yo bancaba la posición de dejar el texto
era un texto sin puntos, sin puntuación. Era como alguien hablando sin respirar. Y yo bancaba eso, era algo muy experimental, pero al final no quedó. Pero también me parece que ese texto, no solamente por cómo sonaba, sino además yo veía en ese texto la desesperación que se vivía en Honduras mientras la periodista lo escribía, ¿no? Y además me parecía interesante cómo se metía las creencias religiosas, que era algo que casi ninguno de nosotros incluyó. Y esta era es una persona muy religiosa y que, digo, Era también un habla texto, de eso, ¿no? Habla de una parte de Latinoamérica que nosotros a veces somos un nicho, somos una burbuja. La mayor parte de Latinoamérica cree en Dios, no es como nosotros. Pero bueno, nada, me parece que es un poco la cotidianeidad de la pandemia a través de quienes no son víctimas directas y que habla desde muy diversos lugares del mundo y muy diversas rutinas del encierro, de eso, de las cosas que nos fueron pasando, ¿no? sí, recuerdo ese texto que era como una oración, ¿no? Sin los puntos, era como un monólogo interior y era muy evangélico también. Ta. Sí, y otra cosa que también, por ejemplo, intentamos, ¿no? Era como conectar como todo esto que hicimos, como inscribirlo dentro de una tradición literaria que pues era el género del diario, ¿no? Entonces, pues ya por ahí también, pues verán, ¿no? Que está dedicado a, pues una de las gestoras y iniciadoras del late, que es Guadalupe Copesi, y una cita literaria totalmente, ¿no? De Clarice Lispector. Em, Viene una nota introductoria, ¿no? Viene este tipo de detalle, ¿no? Donde pues enlista cómo se nombran las cosas en cada región, ¿no? Y me gustaría ir a la sección. Ahí Jazz, que abrió el micrófono, no sé si quería decir algo. No, hola a todos y a todas. Aprovecho de saludar a mi vieja conocida, Beto. Qué gusto verlos acá. Pensaba en eso, ¿no? Que casi necesitaríamos otro libro para contar las experiencias religiosas durante este año de pandemia. Cosas rarísimas que se han dado en algunos de nuestros países. En Chile, por ejemplo, hace muy poco un cura de una región bastante grande se consiguió un helicóptero para hacer un exorcismo en la ciudad del COVID. Y qué decir de las iglesias evangélicas también. Aquí, por ejemplo, hubo un pastor que llamó a toda su comunidad para hacer un culto. Fueron como 180 personas que dijeron que estaban protegidas porque Dios estaba de su lado, y a la semana siguiente murió el pastor y resultaron otros 120 contagiados. Entonces, creo que también sería muy interesante algún día contarlo desde la fe, ¿no? Un poco me acordaba de este texto que publicamos alguna vez en Late a 6 manos, que se llama Todos los santos que cuelgan de mi cuello. Pensaba en ese texto, en cómo en Latinoamérica también se mezclan las religiones, la política también, con el clientelismo que hay de parte de las iglesias, y al menos acá en Chile, que estamos pronto a un proceso electoral, creo que todo esto de la pandemia ha puesto muy en evidencia, obviamente, como en todas partes, los problemas sociales y de salud pública, y la iglesia ha hecho lo suyo también. Es interesante eso, no sé cómo lo vivieron en sus países, pero pienso, por ejemplo, en el texto de Dalma, contando cómo se vivió la pandemia en las villas de Buenos Aires, o el texto de Norma, que habla también de la precariedad que atraviesa Paraguay. ¿Ustedes vieron algún tipo de respuesta religiosa? ¿A ustedes les pasó personalmente? Ahí está esta frase de que todos somos ateos hasta que llegan los penales, ¿no? Llegaron los penales e igual seguimos siendo ateos, ¿no? O sea, no... Hay como una desesperanza que terminó ganando. No sé qué piensan, Norma, Dalma, el resto también, si quiere meterse.
Bueno, No, ahí está. no, yo ser la primera ya que nadie más está... Bueno, sí, la incidencia de los grupos evangélicos aquí en Paraguay es enorme y bueno, aquí estamos con una... colapsó el sistema de salud y estamos entre rifas, polladas, pedidos de ayuda y bueno, Paraguay es el país más católico, tengo entendido, uno de los más católicos de América Latina y creo que el más católico de Sudamérica. Y bueno, estamos ahí, ¿verdad? De apelar a esa vía, ¿verdad? Porque, bueno, como justamente viendo un poco, haciendo un poco la continuidad de lo que había contado, el día de mañana se va a hacer una manifestación que bueno, que en estos días hay medicamentos faltantes en los hospitales, ya no da abasto, renunciaron, se está pidiendo la renuncia del ministro de Salud y bueno, el hashtag que convoca mañana, que es una manifestación masiva, es Estoy para el marzo 2021, que es como, en Paraguay, marzo tiene una connotación muy fuerte porque muchos eventos ocurrieron en marzo, el 31 de marzo, que fue cuando la policía entró a matar al partido opositor, ¿verdad? Y ocurrió, el presidente de ese entonces quería reelegirse, el marzo paraguayo del 99, también en que murió mucha gente, ¿verdad? Entonces como que la gente quiere volver a revivir esos, digamos, obviamente no, sino por toda la angustia, ¿verdad? Faltan gasas, faltan jeringas, faltan cosas elementales, se está aumentando el pasaje, en fin, hay muchísimas crisis en simultáneo que se están sumando, además de la económica en Paraguay, ¿verdad? Inclusive el Estado paraguayo ejecutó a 2 niñas argentinas también hace poco y el ejército paraguayo, ¿verdad? Y eso fue un escándalo también internacional. Y bueno, son todos estos que se está sumando, ¿verdad? A este ámbito súper caldeado, ¿verdad? Que está a borde del estallido. Siento mucho porque nací en Paraguay y vivo en Argentina desde hace 14, 13 años más o menos. Entonces como que todo lo que dice Norma digo sí, porque sé que es todo un desastre y que hay mucha gente que está muy cansada, ¿no? Y creo que ojalá que la marcha que se convoca sea efectiva y que traiga nuevos aires. Y ahora como hablando de las iglesias y todo, que era como el tema de la pregunta, creo que acá y sobre todo en las distintas villas de la ciudad lo que hay es como una fe que se mezcla porque todas las comunidades son de diversos países de Latinoamérica, entonces acá como que fe no tanto evangélica, pero sí fe católica a full, y el trabajo que se hizo desde las iglesias con los jóvenes, con los abuelos, con los niños, fue tremendo y creo que fue como, yo siempre digo que la iglesia es como esa parte del Estado que sí tiene una cara buena o una cara que interpela a toda la gente que vive acá. Entonces, la iglesia y todos los presupuestos que tiene la iglesia con los que trabaja y trata de mantener o de colaborar a todas las familias, fue realmente incalculable. Los testeos se realizaron en las iglesias. Había gente que preparó distintas parroquias para poder aislar ahí a los abuelos, sobre todo al principio, que acá las casas son muy pequeñas y en general se vive entre muchas personas, entonces cuando el riesgo más grande lo tenía la gente mayor, hacían todo para poder aislarlos y cuidarlos. Entonces la respuesta de la iglesia fue positiva, no al caso de, bueno, no usemos barbijo, ni vamos a bendecir, ni nada de eso, sino con responsabilidad y tratando de asistir a la mayor cantidad de gente posible. Digamos, más una confianza que creció y un laburo de los curas, confiando más en los curas que en Dios. Con la pandemia me parece que no. Y no en todos los curas, hay como un grupo de
de curas villeros que están desde hace 50 años, que tienen un trabajo que los avala y que tiene también como un compromiso social distinto de cualquier otro cura que podamos encontrar dentro de la Argentina seguramente, y por eso esa iniciación también, digamos. Hay un discurso ciencia-anticiencia también que anduvo como atravesando toda la pandemia en todos lados. Está Gustavo en Suecia. Suecia era uno de los lugares en donde hicieron la suya, ¿no? Se la jugaron por una vía propia al principio. En todas estas discusiones sobre qué hacer frente a la pandemia, las cuarentenas, si eran estrictas o no tanto, y el milagro al final de la ciencia, que es tener una vacuna en menos de un año, y ahora estamos disputando la vacuna, pero la vacuna ya existe. Gustavo, ¿querés contarnos un poco desde ese lugar cómo la viviste, cómo la están viviendo ahora? Sí, hola a todos. Bueno, mientras hacías la presentación me imaginaba esos gráficos en movimiento que te iban mostrando cómo en los distintos países subían los casos o bajaban y demás. Y me parece que por lo menos lo que pasó acá es que al principio, como vos decís, intentaron hacer otra cosa, pero después todo se fue acomodando, y es como cuando te muestran también esos videos donde tiran bolas de colores que al principio las van tirando separadas, pero después van cayendo todas juntas. Porque como todo esto es dinámico, lo que fue pasando acá es que las medidas se iban tomando a medida que cambiaba el panorama. Entonces, es verdad, hace un año las medidas eran poquísimas, recomendar trabajo a distancia cuando se podía, lavarse las manos, usar barbijo, y ahora está todo realmente mucho más estricto, porque con la llegada del invierno y demás, todo se volvió mucho más complicado. Crecieron los contagios, crecieron las muertes. Entonces, es como que, más allá de que cada país, cada estado haya intentado la suya en algún momento, es como que después se termina decantando el hecho de que más o menos va quedando claro cuáles son los tipos de conducta que funcionan para prevenir y cuáles los que no. Entonces, es como que la propia dinámica de todo esto, al ser mundial, como que fue moviendo las cosas independientemente de la voluntad de los distintos estados. Acá yo por lo menos vi eso, era como que al principio era todo distinto y ahora es todo más o menos igual. Lo veo a Gio que nos fue contando durante todo el año, cada semana que nos juntábamos el equipo de editores de Late, que sí, en Colombia siempre fue más o menos igual, ¿no? O sea, hubo una cuarentena estricta, pero hay como también cierta sensación de que en algún momento la pandemia ya está y que sea lo que Dios quiera, justamente, ¿no? Como hablábamos antes de Dios. Totalmente, no, acá se dio que diariamente el presidente de la República tenía a las 6 de la tarde un programa que era transmitido como por todas las cadenas nacionales y terminaba el programa, que podía durar una hora y media, diciéndole a todo el mundo y que Dios los bendiga, ¿no? Entonces también como una forma de estar certificando y recertificando todo el tiempo que hay algo que está por encima de la vida en general, ¿no? Entonces, eso era muy, muy particular, ¿no? Por supuesto que hace poco hablaba con unos colegas en una ciudad fronteriza, Colombia con Venezuela, donde hay la tercera mezquita más grande de Latinoamérica, en Maicao, y nos decían como, bueno, realmente nosotros estamos quebrándonos porque ya la gente dejó de venir, pero lo que ha comenzado a surgir de alguna forma, y eso es algo muy interesante, es que se ha comenzado a gestar un nuevo nivel de feligresía, ¿no? Y esto también nos ha abierto, digamos que todo el espectro para poder llegarle también a nuevas personas, a otras edades, ¿no? Colombia, creo que todos los países latinoamericanos podemos decir de sí mismos que somos los más católicos, ¿no? Y eso es como bien particular. Pensaba en el texto de Gustavo, por ejemplo, que en un momento determinado demuestra como ese contraste que hay entre el latino que llega a Europa, específicamente a Suecia, y quiere pagar con efectivo y le dicen, pero acá no se paga con efectivo, ¿no? Y en las puertas de las iglesias decía, si usted quiere hacer una donación,
haga prácticamente una transferencia. Pero finalmente estábamos todos también como en todo el mundo, como en la misma lógica. ¿Está? Eso. Está bueno lo que decís de que un poco, digo, esos mecanismos que en países más, entre comillas, desarrollados o sin comillas, como quieran, ya venían mucho más instalados, digo, las transacciones digitales, todo eso se amplió, se profundizó de una manera tremenda en todos lados. Digo, no sé, veo a Lucía en Posadas, que además estuvo recorriendo, estuviste en Uruguay, creo también hace poco. Te digo, ¿cómo vos ves eso? Posadas es un lugar en donde el encuentro también está muy presente, digo, el encuentro con ir a tomar una birra, digo, el encuentro presencial es algo que constituye mucho las relaciones sociales de la ciudad. Bueno, como de repente el Zoom y de repente pagar sin efectivo y digo, ¿cómo la viste vos y cómo la viste también por donde lo viste circulando? Bueno, hola a todos. Recién se me cayó, así que no sé si me voy a perder una parte de la pregunta o por dónde venía. Escuché lo que contaba Gustavo de Suecia justo, que dicho sea de paso, mi hermano vive en Suecia y hoy me contó que tenía coronavirus, así que como en Suecia justamente ese agua que circula, él y la novia, así que también... Y vos sos sueca, ¿no? Vos naciste en Suecia. Claro, también, así que eso, estamos todos conectados y vivo al lado de Paraguay, así que también conectada con las compañeras que estaban hablando de Paraguay. Bueno, acá en realidad, por lo menos en Misiones en particular, estuvo bastante tranquilo al comienzo, entonces hubo como, bueno, restricciones muy duras en términos de lo que fue en general en Argentina, más o menos con la misma dinámica, pero que duró menos tiempo, por ejemplo, que Buenos Aires, ¿no? Porque yo lo comparaba con lo que fue hablando con amigas y eso, en agosto, creo que antes ya la gente había empezado a salir, julio, agosto, entonces fue como ese empezar empezar a romper esa cuestión que decía recién Dani, ¿no? No solo estar encerrado, sino con la falta del encuentro y demás. Y lo que hoy en día empieza a quedar es como una cosa medio híbrida, que es lo que debe pasar en muchos lugares, que es que se puede salir, se pueden hacer un montón de cosas, vos que vas a un bar y la gente está, o sea, todo re normal, pero pasa la policía a las 11 de la noche y te echa si no estás consumiendo en un local. Entonces hay una privatización del espacio, por lo menos yo lo veo acá en la Costanera de Posadas, para mí es una privatización del espacio público, digo, como un mecanismo que ahí, como consecuencia, mal que bien, digo, ¿cuál es la diferencia entre estar en un bar sin barbijo tomando una cerveza que estar sentado? O sea, no existe una diferencia técnicamente, ¿no? Digo, si vamos a hablar de contagio es lo mismo. Sin embargo, hay una cosa que está permitida y la otra no. Y eso creo que es uno de los debates que vamos a tener de acá en adelante, ¿no? ¿Cómo va a quedar el espacio público? ¿Cómo van a quedar los cuerpos? O sea, ¿cómo van a quedar esas vinculaciones? Porque se abre acá todo un interrogante. Para mí no hay ninguna explicación racional para que el gobierno provincial una cosa la autorice y la otra no. Es como una cuestión de no, solamente los que consumen pueden quedarse, el resto se tiene que ir a su casa. Es raro, o sea, es como raro, entonces estamos en ese sándwich, yo qué sé. Así que en ese sentido lo veo con cierta, no sé si asombro, como un poco de expectativa por ver cómo se va a ir desandando ese camino. Digo, hay cosas que está bueno que se hayan empezado a incorporar, pero después empiezan a quedar todos estos intersticios así medio raros para mi gusto. Y la experiencia en Uruguay me pasó de que no conocí mucha gente que fuera al exterior, porque es algo que uno no hizo el año pasado prácticamente, salvo por situaciones demasiado extremas. Y bueno, fui a ver a mis padres que viven allá y tenía como cierto miedo, digamos, como, no sé si miedo, pero como esa cosa, bueno, que te van a pedir. Y después siempre es como todo un poco más, es como hay una cosa medio atemorizante que no te podés mover y después quizás, si más o menos haces las cosas, como que se resuelve. Y en Uruguay hubo una política también muy distinta, yo qué sé, como que el gobierno tomó una actitud, si se quiere, más parecida a Suecia, por decirlo de algún modo, mucho menos estricta, no hubo cuarentenas, no hubo, pero bueno, tenían 0 casos hasta noviembre prácticamente, o sea, 0 casos me refiero a prácticamente muy poco. Y hicieron unas movidas raras porque
nunca cerraron del todo, pero hubo como 20 días donde cerraron la frontera de manera tal que ni siquiera los uruguayos podían entrar, algo que no había hecho ningún país en el mundo prácticamente. Entonces, era un poco extraño, pero bueno, están como en esa, y quizás la gente se comporta de una manera, eso, ¿no? Como el no haber habido una cuarentena tan estricta hizo que la gente no perdiera tanto eso, ese contacto que en otros lugares quizás uno, el sello lo encuentra más fuerte, ¿no? Así que por ese lado fue interesante. Fue interesante el viaje, también hice una pequeña crónica sobre lo que fue el operativo Buquebus, que fue algo para mi gusto surrealista, pero toda gente vestida de blanco, tipo astronautas por todos lados, en un barco, o sea, no sé, raro. Pero bueno, yo qué sé, forma parte de viajes en pandemia, así que nada, un poco eso fue lo que conté de Posadas acá. Ahí estaban Beto y Norma levantando la mano. No sé, Beto y después Norma, si querés. A ver, primero probar mi micrófono. ¿Ya funciona? ¿Ya? Sí. Funciona. Lo primero que quería decir es que sí tengo el libro, pero se quedó en México. Hice un par de regalos y todo, y ahora estoy de vuelta en Nueva York. Y es muy raro regresar a esta parte, pues donde empezó todo este proceso para mí, ¿no? Sí hubo una restricción mucho más severa, o sea, sí algo que vimos en México, muy distinto a Nueva York, era la sensación de como de destrucción humana. O sea, nosotros teníamos aquí unos trailers aquí afuera con cuerpos, y eso nunca lo vimos en México. Regresamos a México, mi esposa y yo, regresamos unos 5 meses, y allá, pues, una cosa híbrida también, medio caótica, la verdad. Un poco de temor, mucha gente fallecida, gente de la familia, o sea, 10 personas se murieron de mi familia. Y yo no me enfermé. Llevo muchas pruebas por cuestiones de trabajo, que van haciendo pruebas y voy haciendo coberturas, y en realidad yo no paré de trabajar nunca. Es algo muy interesante, como que el primer periodo en Nueva York, los primeros 3 meses, sí fueron de encierro total. Y una vez que aprendimos a convivir con esta situación, una cuestión de adaptabilidad, se presenta, ¿no?, de una manera muy casi natural. Y ahora, pues, estamos muy adaptados pues, a viajar. Nosotros en México nos cambiamos de casa, o sea, seguimos haciendo cobertura, yo sigo haciendo trabajo, entrevistas presenciales, viajes, talleres, todo presencial en realidad. Y ahora de vuelta a Nueva York, pues aquí ya hay algunos artículos que hablan de una posibilidad como de regreso a la normalidad para el verano. Es muy particular esta sensación de tener 3 vacunas circulando, ya mucha gente vacunada. Entonces ya podemos, o sea, ver en la calle gente que está vacunada y que en realidad pues sigue cuidándose, pero con una relajación también, ¿no? Entonces ya se empieza a hablar como de, bueno, si logramos vacunar, o si se logra vacunar a la mayoría de la población para junio, pues entonces van a quitar las restricciones sanitarias. Es una cosa muy extraña porque tampoco es que la vacuna asegure que otras cepas de COVID infecten, pero bueno, hay como mucha esperanza en esto, y aquí, por lo menos en Nueva York, que es distinto al resto del país, un poco comentando esta parte religiosa, yo la verdad es que vi que más bien las iglesias se habían abocado a justo a servir como de puntos de enlace para apoyar a muchas comunidades migrantes, a las comunidades afroamericanas, con mascarillas, con gel, con comida, con lugares también de refugio. Entonces, más bien las iglesias yo creo que son como uno de los grandes alivios de esta ciudad, ¿no? Y esto que pasa es que no deja de ser cara la ciudad, no deja de, o sea, aunque sea en transferencia o aunque haya pandemia, siempre hay que estar pagando por todas las cosas. Y a mí me sorprende mucho cómo la iglesia sirve para muchísima gente como un punto de alivio, de conexión, una posibilidad de estar bien.
Y bueno, pues vamos a estar viendo, incluso si nos toca vacuna a nosotros aquí, también va a ser una cuestión muy extraña regresar a México vacunados, porque en México sí es como un poco ser un alien, o sea, teniendo una cierta edad y ya estar vacunado, pues en realidad no sé si sirva, hay como todo un debate sobre eso, pero creo que al final la adaptabilidad del COVID es importante. O sea, como empezar a aprender a vivir con esto, ¿no? Yo lo empecé a notar mucho, pues haciendo viajes, por ejemplo, a coberturas, no sé, fui a una mina en Sonora, y pues fuimos en avión, rentamos un carro, fuimos en un grupo de 3 o 4 periodistas, fui a varias periodistas presenciales, a grabar un podcast, donde es pura entrevista y pura voz. Entonces, realmente es tomar ciertas medidas y empezar a adaptarse, y creo que eso da, y adaptar también las pruebas de COVID como un mecanismo, como parte del trabajo, también es importante para ir saliendo adelante, ¿no? Porque hemos visto, o yo he visto que las personas que se quedan más encerradas son como que tienen menos desarrollada el hábito del cuidado en la vía pública. Y eso suele ser bastante riesgoso. Por ejemplo, como usar bien el tapabocas, ponerse gel constantemente o tener cierta distancia. Y cuando uno ya lo normaliza, pues es un poco el proceso de adaptación. Eso es hasta ahora, digamos, después del proceso del texto del libro. A mí me ha tocado vivir un montón de cosas así, viajes, mudanzas, funerales, o sea, de todo. Ha sido bastante intenso, nada de descanso, la verdad. Pero bueno, es un poco la experiencia después del libro. Y Norma, habías levantado antes la mano. Sí, solamente quería preguntarle a Lucía dónde puede leerse lo que ella estaba comentando, ¿verdad? De que ella había escrito. No sé si en dónde se puede leer. Obviamente, además del tiempo suspensivo, ¿verdad? Ella había mencionado otra cosa, ¿verdad? Ahora, si querés, lo dejo en el chat, en lo de la croniquita eso, de viaje. Pero bueno, igual decilo para que todos los que están viendo lo puedan buscar. ¿En dónde lo publicaste la crónica? En Puente Aéreo, que es un portal donde trabajo en Misiones, así que sí, ahí, particularmente ahí, que es donde escribo más a menudo. Se llama Puente Aéreo, nunca me sé el puenteaéreo.com, así como suena. ¿Y qué opinan? Digo, recién que Beto mencionaba el tema de las vacunas, en la mayoría de nuestros países hubo algún episodio de vacunación VIP o de arreglos o de corrupción relacionada con la vacuna. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, había visto que organizaron el mecanismo como para que, bueno, Andrea, que está en Washington, también que es parte de la comunidad LATE, me decía que se publica diariamente como los remanentes de vacunas de dosis que no, porque la gente no fue o lo que sea, entonces, para que no se echen a perder, las publican y la gente se puede inscribir e ir a vacunarse, digo, como para transparentar un poco que la gente que no es población de riesgo acceda a la vacuna. ¿Cómo están viviendo eso, digamos? Porque va a pasar esto que decía Beto, ¿no? Beto va a ir a México y va a ser como el que tiene el perfume que no se consigue ahí, ¿no? O sea, es algo que nos pasa todos los días, de que todo llega más tarde, ¿no? Digo, también las nuestras son crónicas desde la periferia o con una voz periférica desde el centro. Me parece que el libro tiene eso en tanto voz latinoamericana, ¿no? No sé qué piensan ustedes, Jazz, o Gustavo, resto. Pues a mí sí me parece importante como dar esa voz. O sea, en este centro, por ejemplo, en esta metrópoli, ¿no? Nueva York tiene una connotación mundial. Y creo que lo que es importante dar es que hay una capa de la población que es parte de América Latina en muchos sentidos. Y entonces eso pasa en otros países, en Europa, en Asia, y no dejamos de estar, ¿no? O sea,
A mí me toca estar como yendo y viniendo ahora en un periodo de la vida, pero hay mucha gente que vive aquí que vive como si fuera México. Es igual, hay de todo, hay tamales, hay tortillas, hay fiesta, hay de todo. Y entonces esa voz también tiene una característica distinta, o sea, no sé, aquí en el barrio donde estoy viviendo pues estamos al lado de la Universidad de Columbia. O sea, que lo que son estudiantes y viejitos. Y a 10 minutos ya está Harlem. Y es otro boleto totalmente diferente. Y ahí hay una parte de la población mexicana, está cerca del Bronx. Y entonces toda esa parte no se alcanza a percibir. Creo que incluso podría haber un segundo volumen del libro. Con todo esto que nos generó la primera vivencia de la pandemia, a cómo continuó, me explico, sí es importante. Y lo de las vacunas, es un poco chistoso que mucha gente que hemos platicado como que creíamos pues, apegada a la ciencia, ¿no? Eh, no se quiere vacunar, aunque tenga la posibilidad de, prefiere ver si no, ¿cómo nos dijo el otro día el consejo? Prefiere ver a ver qué pasa con los que ya se vacunan, ¿no? Yo creo que tienen miedo de que les salga un ojo, otro brazo o algo así. Y sin embargo, pues yo creo que es un deber social, ¿no? Cuidarse y cuidar. No sé cómo lo ven. Ahí, Bueno, no, por lo menos, sí. bueno, así como todos los países latinoamericanos podemos decir que somos los más católicos, ultracatólicos, creo que todos también decimos que somos el país más desastroso, ¿no? Los peruanos, los colombianos, la gente en Argentina dice, no, acá esto es un quilombo, esto es lo peor. Pasa en Colombia que creo que fue el último país que empezó el esquema de vacunación. Hicieron toda una parafernalia mediática durante 5 horas al mediodía por 55.000 vacunas que llegaban en un país donde hay 52 millones de personas. Y estaba el presidente, el obispo, ¿no? Estaba el fiscal general de la nación, el ministro de salud, y aplaudían y se echaban la bendición, y eso era una cosa tremenda, ¿no? Ya posteriormente, de esas 55.000 vacunas, se perdieron como 15.000 y comenzaron a aparecer en el mercado negro también, ¿no? Entonces creo que es moneda corriente en nuestros países este tipo de cosas. Hablaba con Ezequiel Perliza desde Tucumán, que también está en esta presentación, digamos un poco también como a propósito de la manera como se van consolidando esos procesos de ayuda a la gente, ¿no? En un momento determinado cuando todo está como tan al límite y finalmente todo termina siendo como lo más desastroso posible. Entonces, me gustaría escuchar a Ezequiel un poco a propósito de toda la experiencia en Tucumán y volver a Gustavo, porque a ver cómo ha sido todo este tema en Suecia, ¿no? Que es el contraste absoluto, ¿no? De Tucumán a, no me acuerdo qué ciudad es la que está Gustavo, pero ahí va. Buenas tardes a todos. Sí, Tucumán es la periferia de la periferia, me parece, ¿no? Vivimos un macondismo extremo acá, digamos, entonces se daban situaciones muy absurdas, sobre todo al comienzo de la pandemia, ¿no? Esta cuestión de cuando cualquiera de ustedes que esté 15 minutos, 10 minutos en cualquier calle de Tucumán va a descubrir que la gente que anda en moto no lleva casco, por ejemplo. Entonces hay un desprecio constante por la vida propia y ajena. Entonces hay un ímpetu de una pulsión de muerte muy fuerte todo el tiempo en actitudes cotidianas, ¿no? Es de lo más común. Entonces, cuando llegó la noticia de la pandemia, dijimos, acá no vamos a morir todo para la mierda, esto va a ser un desastre. Lo fue, en gran parte lo fue. Eh, eh, pero bueno, fue también, al principio, bueno, la ministra de Salud acá diciendo que si era asintomático no contagiaba, por ejemplo, o sea, nadie sabía exactamente qué era lo que pasaba, cómo se contagiaba. Entonces, en esa incertidumbre, la verdad que
que fue bastante más las cantidades de teorías conspirativas, ¿no? De qué había detrás de todo esto. Fue bastante fascinante, neurótico, bastante pavoroso en algún punto, ¿no? Y pasa esto que bien decía Gio, digamos, o sea, nosotros habitamos lugares donde la corrupción es un modus vivendi, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa cuestión del margen, de la periferia, siempre también nos obliga a valernos de otros recursos de supervivencia, ¿no? Acá hicieron hospitales en lugares donde funcionaban otras cosas que finalmente después no se usaron. Dentro de todo el sistema de salud respondió, digamos, o sea, no hubo ese caos que se esperaba y todos de alguna manera nos sorprendimos, digamos, cuando empezamos a ver esas imágenes de que pasó en algunos países, digamos, de cadáveres en las calles, nosotros nos dijimos, bueno, en Tucumán va a ser esto, digamos, y era lo que internamente esperábamos y de alguna manera nos sorprendió, o sea, con miles de errores y miles de desajustes, el sistema de salud, por lo menos a esos casos así de extremo, no llegó, digamos. Pero bueno, también había estas situaciones, se cercaban barrios y nadie sabía qué pasaba ahí adentro, cuánto era. O sea, el mayor pánico se vivió cuando en Tucumán había 50 casos, ¿no? O sea, después cuando la ola estuvo arriba, ya la gente ya estaba acostumbrada y ya le había perdido cualquier tipo de miedo y de respeto al virus. Entonces, también eso habla de esto que decía, ¿no? De esa pulsión de muerte y un poco lo que decía Heriberto, digamos, o sea, te terminás adaptando porque nada, lo incorporás a tu vida cotidiana, al virus, y acá ese proceso se dio quizá de manera bastante natural por la forma de ser de este lugar. Pero bueno, también hubo millones de problemáticas, la policía, Tucumán arrojó apenas, creo que a un mes de comenzar el aislamiento, el caso de una persona desaparecida, ¿no? Una persona asesinada por la policía, después oculta, hasta que se quebraron y confesaron el crimen, ¿no? Entonces, una policía muy clasista, muy violenta, bueno, me imagino que también habrán vivido situaciones similares en los distintos lugares, pero el problema, en definitiva, yo siento que no fue el virus en sí, sino es cómo se comportó la gente ante el virus. Les recomiendo mucho el texto de Ezequiel en el libro, porque aborda un tema que no tratamos acá, que es el de dos personas, ¿no? Es una crónica de dos personas que mantienen una relación a distancia, ¿no? Que fue uno de los grandes desafíos de la pandemia, la sexualidad, digamos. Yo quisiera preguntarles eso, justo porque es un tema que parece, bueno, digamos, se trata de forma oblicua en el libro, en el texto de Ezequiel, digamos, en el texto de Ezequiel es todo sobre esto, hablaban de la fe, digamos, es el amor religioso, pero ¿cómo han vivido el amor? Porque Daniel al principio en su texto dice que es difícil regresar a Argentina y ya no tener como los contactos de las personas con las que quedaba. Dice Alejandro que a él afortunadamente la pandemia lo agarró enamorado y por ejemplo Giovanni nos dice que le tocó no vivir el proceso con un amigo cercano que se divorcia. O sea, en un tema que podría parecer tan banal, pero que a la vez se revela esencial porque es nuestro día a día. ¿Cómo lo han vivido ustedes durante la pandemia? Yo me casé. Yo me divorcié. Pero va pasando eso, ¿no? Los dos extremos. De saber de pronto historias de amigos que estaban muy bien juntos y de pronto tanta convivencia, o bueno, entre otras cosas, genera una ruptura.
Y en cambio, pues nosotros decidimos casarnos, lo hicimos en vivo, en un parque. Fue nuestra primera fiesta, posiblemente la última de esta pandemia. Pero Mónica se casó virtualmente con su novio en Italia. O sea, se casaron literalmente por Zoom, ¿no? También lo cuentan en el libro. En el libro. Jazz, ahí que te habíamos dado la palabra antes, si querés cerrar con algún comentario desde allá, desde Chile. Ya vamos a cerrar. No, yo iba a comentar solo lo de la vacuna, justamente. Chile muy orgulloso por sentir que lideraba a nivel mundial el proceso de vacunación. La única cosa que parecía buena del gobierno de Piñera, compró creo 70 millones de dosis, comenzaron a hacer las negociaciones antes que todos los demás países, implementaron un sistema por edad, entonces fue como la única cosa súper democrática que te tocaba de acuerdo a la edad o tener una enfermedad crónica, e incluso Piñera, para dar una señal de confianza, se vacunó cuando a él le tocaba, por su edad, digamos, sin saltarse la fila ni ningún otro tipo de protocolo. Iba todo tan bien hasta que decidieron expulsar a los migrantes y decir que no había vacuna para los migrantes. O sea, creo que lo que decían, ¿no? Que el problema no es el virus en sí, sino la manera en cómo tanto los gobiernos como la sociedad ha sacado lo peor de sí en muchas ocasiones. Y que a mí me hubiese encantado, por ejemplo, poder ir a reportear todo esto que estaba pasando en la frontera con Bolivia, cómo la gente que venía desde Venezuela y Colombia estaban entrando a Chile, y admiro mucho que Beto se atreviera a hacer tantas coberturas en medio de la pandemia, porque a mí me pasa algo que nunca antes me pasó, que se me quitaron las ganas de viajar. El domingo me voy a Bolivia y no tengo ganas de ir, o sea, estoy como quizás por lo que comentaba Ezequiel, ¿no? No es el virus en sí, sino que como las actitudes de las personas lo que me genera un poco de rechazo a tener que hacer. Entonces también me ha puesto como a cuestionar toda esta vocación de reportera en terreno que siempre he defendido mucho, que he llevado esta bandera, porque me veo por primera vez en esto de que me estoy un poco desesperada y sobrepasada por todos los protocolos que hay que cumplir, por todo lo que hay que hacer, por tener que conseguir un resultado de test COVID en menos de 48 horas, pero no está seguro si alcanzan a dártelo, entonces no sabe si va a alcanzar a tomar un avión. Un estrés que a mí me ha superado y que pensaba en lo que escribí en este libro y que estaba súper calmada y tuve un muy buen comienzo y ahora estoy harta, ¿sí? Harta. Entonces, nada, estoy tratando de tomar estas experiencias, las suyas, para incorporarlas y tratar de reencantarme y ver también el desafío y lo que implica ser reportera en terreno en estos tiempos, y cómo nos adaptamos y cómo intentamos, como sea, crear un espacio para sentirnos seguros y tratar de tener algo de control, porque yo creo que al final lo que más desespera es este sentido de haber perdido el control de todo, no tener el control ante absolutamente nada. Entonces eso, quizás no es una manera muy esperanzadora de despedir la conversación, pero estaré atenta a sus experiencias como reportero y reporteras, porque me interesa aprender de ustedes, porque de verdad yo creo que no me está funcionando muy bien. Yasna, no, regresa, por favor. Sé tú. Se puede. Es hartante. A mí me cuesta mucho trabajo esto del avión, viajar. Bueno, ahora para Estados Unidos me revisaron cada molécula. Me imagino. Y todos los protocolos, pero también, creo que prefiero esa desesperación que la desesperación de no hacerlo. Claro, sí. De todas maneras, llegando a Bolivia voy a estar súper feliz en mi trabajo, pero como lo previo, ¿no? Y todo el mundo bombardeando con esto de que allá no hay todavía el sistema de vacunas, lo que decías tú, como ir a un lugar. Yo no estoy vacunada todavía, pero digamos en Chile está más controlado el tema por ahora. Y claro, son muchas preguntas que hay que resolver. No, son muchas cosas como hacerte un test de COVID, por ejemplo. Claro. Cuesta, en México cuesta, en Estados Unidos es gratis y es más, el último prueba que me hice de COVID me la hice yo.
ya son autotest. Te dan una cajita, en una iglesia además. Te dan una cajita, está una persona viendo, pero también te lo pueden mandar por correo a tu casa. Y entonces sacas el hisopo, lo metes, te dicen de dónde tomarlo, no sé qué, te haces la prueba, te haces del otro lado para cerciorar, lo metes en el reactivo, lo meten en la cajita y lo mandan y te llegan los resultados. Y te viene todo el árbol genealógico de tu familia con los resultados. Sí, 20% viene del continente, son caucásicos, 10%. Todo un árbol genealógico. Pero esto está pasando. En México es caro hacerse una prueba, pero hay pruebas rápidas que se puede uno hacer con el sistema de salud. Entonces, un poco mediar entre eso y la necesidad de salir. También hay lugares donde el COVID no tiene tanto índice de contagio. Entonces, no sé, fuimos a Michoacán a hacer un trabajo, un taller, donde la gente no usa tapabocas, porque no hay, ya se enfermaron todos, ya se murieron los que tenían que morir, y ya no hay nadie enfermo, y todo el mundo bien en la playa, como si nada. Y luego en Chihuahua... Está pasando acá también. Sí, es adaptarse un poco, pero entiendo también la desesperación. Yo también estuve en mi etapa de mando a la mierda el periodismo, me dedico a otra cosa, pero no regresa. Sí, yo lo que vi un poco al comienzo, un poco esto que dice Jasna, ¿no? Y que pasa mucho en Argentina que todos quieren seguir el modelo de Rodolfo Walsh. Entonces, de pronto, acá en Tucumán había 50 casos de COVID y todos los mobileros, todos los periodistas de campo, digamos, ya tenían esa pulsión heroica de estar jugándose la vida en cada nota estúpida que hacían, porque eran notas bastante pedorras en algunos casos. Entonces, a mí me dio una paja tremenda, digamos, o sea, esa cuestión del mártir y del héroe, ¿no? Bueno, muchos encontraron también su nicho ahí, me parece, sobre todo al comienzo. Y después nada, o sea, los delivery estaban en la calle y el periodista no era más heroico que el delivery. Al contrario, yo le debo parte de mi vida al delivery y no al periodismo. Entonces, nada, también me parece que y un poco volviendo al planteo de Manuel y esta cuestión del amor y un poco de mi crónica que tiene que ver con el onanismo, la paja y la masturbación, yo creo que eso me parecía mucho más genuino, ¿no? Que exponerme y exponer a los demás para contar algo que no estaba sucediendo realmente, porque acá no pasaba nada al comienzo, ¿no? Entonces, también era eso, digamos, para mí fue un tiempo donde, después lo pensé, digamos, por qué habían elegido esa crónica y me parece que el tiempo de la pandemia también fue un tiempo de mucha paja, digamos, o sea, ¿no? De esa, desde el onanismo heroicista periodístico del comienzo al onanismo más corporal y propio de estos vínculos que se veían separados y que acudían a las pantallas, ¿no? Como una metodología válida para estar más cerca a pesar del aislamiento. Bueno, ya se nos fue el tiempo, pero qué gusto verlos a todos. Ojalá podamos reproducir esto presencialmente pronto, en algún lugar de la región, o en Suecia, si tenemos suerte. Che, y Ale, ¿querés contarnos bien dónde conseguir el libro? Sí, me gustaría aquí dejar registro de la sección interludio y pues nombrar a quienes nos hicieron el favor de colaborar. Pues está Norma Flores desde Asunción, Macarena entre Washington y Río de Janeiro, José Ignacio Martínez desde Accra, Ghana, Federica Bordaberry desde Montevideo, Uruguay,
Luciana Rodríguez Saco desde Montevideo también, Natasha Vázquez desde Moscú, Héctor Adolfo Quintanar Pérez desde Jalapa, en México, Lucía Sabini Fraga desde Posadas, Argentina, Betty Arslanian desde Yerevan, Armenia, Carla Portugal Miranda desde Bali, Indonesia, Ana Basso Reisman desde Lima, Perú, Soledad Domínguez desde Río de Janeiro, Heriberto Paredes desde Nueva York, ¿no? Leonardo Olivier desde la Ciudad de México, Andrea Arzaba desde Washington, Laia Font desde Barcelona, Claudia Novelo desde Mérida, México, Ezequiel, ¿sí se dice Ezequiel? Esbeth Lisa desde Tucumán, Dalma Villalba desde Buenos Aires, Julie Imbert desde Toulouse, Francia, Rocío Periago desde Madrid, Mauricio Percara desde Beijing, China, Gustavo Fernández Walker desde Gotemburgo, Suecia, Rosa Inés Padilla desde Guayaquil, y bueno, pues son ustedes los colaboradores y queremos pedirles un último gran favor, ¿no? Que es que compartan en sus redes, ya sea la portada o un comentario o lo que sea con el hashtag tiempo suspensivo. Eso ayudaría bastante porque si de por sí los libros pues casi no se venden. Entonces, pues si somos un promedio de 20 o 30, ¿no? Pues algo podemos lograr, ¿no? Dani me decía sobre mi optimismo, ¿no? Me decía que los libros son como botellas al mar, que pues uno no sabe cuándo, cuándo van a brillar por sí solos, ¿no? Pero bueno, pues de mi parte yo les agradezco mucho y tienen ahí mi correo para cualquier cosa. Manuel los va a contactar para algunos pedirles sus... No, ya no. Perdón, estaba saludando nada más. Les va a pedir su dirección para que en la medida de lo posible yo les haga algunos envíos, pero pues ya saben, si es por Mexpost, entonces luego a veces tardan hasta un año en llegar, ¿no? Pero sí llegan. A lo mejor llega a lo mejor llegan a la vacuna. Bueno, pero la gente que vea esta presentación en México se consigue en todas las librerías, en la página del ATE, ¿no? También. Se consigue en la librería El Sótano, en Porrúa, en algunas librerías de Puebla, de Guadalajara. Próximamente se supone que estará en Gandhi, ya lo presentamos ahí. Y bueno, en mi página de internet hay una edición especial con una foto impresa, que también lo que se haga con esas ventas de esas fotos es justo para sufragar los gastos de envío hacia todos ustedes, ¿no? Pero eso es en mi página www.alejandrosaldívar.com y ahí hay un botón de tienda y ahí lo pueden encontrar también. ¿Y la versión electrónica? La versión electrónica está en la página de la revista Proceso, en la hemeroteca. Todas las ligas están en la página de revistalati.net. Ahí pueden encontrar las ediciones y también próximamente supongo que estará en Amazon y en esas cosas del demonio. Bueno, un abrazo para todos. Nos vemos pronto. Chicos, agradecimientos. Que la pasen bien y nos vemos prontamente en cualquier esquina. Gracias, chao. Gracias a ustedes, laburazo. Felicitaciones.